Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, para ver cómo nos relacionamos con las personas narcisistas sin salir heridos, porque la personalidad narcisista generalmente tiene un sentido exagerado del egocentrismo, una preocupación extrema por sí misma, falta de empatía por otras personas. Vamos a ver entonces qué entendemos por personalidad narcisista. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a los oyentes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Como siempre. Y qué tema interesante este de la personalidad narcisista, que quizás no sepamos bien a qué nos referimos, qué entendemos, cómo se diagnostica una personalidad narcisista, de qué se trata. Vamos a explorar un poquito ese tema, que es muy interesante, porque muchas veces decimos, esa persona es un narcisista, el otro también tiene esos rasgos. Todos sabemos que este término viene desde la antigua Grecia, desde el mito de Narciso. Claro. Pero bueno, el narcisismo es un rasgo básico para el buen desarrollo del individuo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos tener amor propio. Y la importancia es tenerlo de la forma adecuada. Claro. Es decir, como todo en la vida, ¿no? Sí, sí. Equilibrado, ni mucho ni poco. Estamos hablando de autoestima en ese caso. En este caso estamos hablando de una autoestima sana, exactamente. Así es. Pero cuando esto se hace demasiado acentuado, como dicen, se va de las manos, podemos terminar en lo que se suele llamar un trastorno narcisista de personalidad. Claro. Y está muy desarrollado con la historia de vida de esa persona. Porque este tipo de narcisismo se da muchas veces el desarrollo del individuo en sus primeros años de vida. Y puede darse de dos maneras. A ver. Primero, una persona que no recibe el suficiente amor, cariño, contención en sus primeros años de vida. O por el contrario, aquella persona que cuando es niño es demasiado sobreprotegida, cuidada, no se le permite cometer errores. Todo su entorno está pendiente de él, de que sea exitoso, de que no cometa ningún tipo de error. Entonces esto lleva a que la personalidad no se logre estructurar como todo, en un equilibrio, ¿verdad? En cosas acertadas, en errores, en defraudarse de algunas cosas, ser exitoso, entre otras. Claro. Pero bueno, en ese extremo tenemos a las personas con muy poca autoestima y muy bajo amor propio, o por el contrario, tenemos a estas personas que tienen demasiada autoestima y pueden rayar en lo que es un narcisismo. Y en el medio están todo el común de los mortales. Muy bien. O sea que los primeros años de vida son determinantes para este tipo de personalidad. Son fundamentales en la formación de los rasgos que va a tener esta persona, entre lo innato que ya traemos, lo genético, claro, y lo que vamos adquiriendo de nuestro medio ambiente. Y como tú bien decías, estas personas narcisistas están convencidas de que son mejores que todo el mundo, que tienen una idea propia, como que son muy positivos, que tienen muchísimas cosas buenas y constantemente necesitan ese reconocimiento, esa admiración y esa aprobación de parte de todos. Y como tú también muy bien decías al introducir este tema, no tienen empatía, o muy poca empatía. Pero bueno, también hay una serie de estudios que dicen que detrás de este tipo de comportamientos y de conductas hay una inseguridad extrema, una autoestima frágil, y que son muy vulnerables a las críticas de las demás personas, incluso a las más leves. O sea que podrían estar enmascarando ciertos problemas, pero que los dejan tapaditos de alguna manera. Exactamente, lo usan como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensa ese tipo de comportamiento para esconder esto.
está bajo autoestima. Claro. Algunos estudios arrojan esto. Pero bueno, las personas narcisistas necesitan al otro, necesitan que lo amen, no por ser amados, sino porque ellos creen que necesitan ser admirados y ser amados. Y ellos tienen diferentes métodos para sentirse queridos y admirados por todos. A ver. Bueno. ¿Cómo son estos métodos? Estos métodos, ellos tienen una serie de formas, de estrategias de manipulación que despliegan. Por ejemplo, la proyección. Ellos, ante la incapacidad de reconocer sus propios defectos, lo plasman en los demás, para obtener así una imagen más valorizada al compararse. A ver, de una manera más sencilla, si él es malo, yo tengo que ser el bueno. Claro. Si yo soy la víctima en esta situación, es porque él es el victimario. Hacen esa proyección, tratan siempre de que el otro esté en inferioridad de condiciones, minimizan al otro. Esa es otra de las estrategias que suelen usar en su manipulación. Claro. Cuando sienten que otras personas están felices, o que están en un buen momento de su vida, por ejemplo, sí. Les está yendo bien en los estudios o están muy bien en ese trabajo, comenzaron a cuestionarlos, sus motivos. ¿Es tan bueno eso, te parece? Me parece que vas a fallar, esto no te veo a ti con ese perfil. ¿Para qué? Para que esa persona nunca esté a su altura, siempre está cuestionando, está de alguna manera menoscabando la autoestima del otro, para de esa manera poder fortalecerse. Esto que decís, Gabriela, de la manipulación es algo grave, ¿no? Porque de pronto es una persona con este tipo de características muy astuta en la manipulación y quizás haga sentir muy mal a otras personas que no se dan cuenta que están siendo manipuladas, ¿no? Exactamente, son muy hábiles, son muy inteligentes y desarrollan esta capacidad de estos comportamientos que son muy dañinos en la convivencia. Porque recordemos que este tipo de personalidades se puede dar dentro de la familia, con un compañero de trabajo, con un jefe, con una pareja, ni que hablar. Y después también usan, ahora que decimos la pareja, y que se puede dar en pareja o se puede dar, por ejemplo, también entre un padre con sus hijos, la triangulación. Este sistema de manipulación, de triangulación, es colmar de cariño y reconocimiento a otra persona, a una tercera. Y se la compara constantemente con ella, dando a entender que ella, la tercera persona, es mucho mejor y que la otra no es suficiente. Imagínate esta situación cuando un padre comienza a comparar a sus hijos. Terrible. Terrible. Y bueno, si hablamos de una relación de pareja, también es muy difícil. Y con las personas mayores, que es el tema que nos ocupa mucho en esta columna, también se da cuando, por ejemplo, un padre comienza a decir, no, porque fulanito siempre se preocupa por mí, me lleva al médico, me trae la comida, y empieza a desvalorizar al otro. Vos no sos un buen hijo, no te preocupas por mí, vas a venir el día que me muera. Es decir, este tipo de conductas no son exclusivas de una etapa vital, sino que muchas veces, incluso cuando la persona se hace mayor en la vejez, estas conductas se acentúan. Se acentúan, pero no aparecen en la vejez. O sea, la persona que era narcisista o que es narcisista, ¿lo es desde joven o aparece estas características en cualquier etapa de la vida? No, es un rasgo de personalidad. Es un rasgo de personalidad que se comienza a formar en la niñez. En la niñez. Y por supuesto, dependiendo de la etapa vital de la persona, va a ser más intenso o menos, va a depender del poder que tenga. Ajá. En cada momento. En la vejez quizás se pueda agudizar. Se agudiza mucho más desde lo emocional, mucho más desde lo emocional y el victimizarse. Claro. Para de esa manera poder manipular. También durante la vejez, y esto lo vemos muchos, comienzan discusiones. Las personas mayores con este tipo de rasgos de personalidad, recordemos que el ser mayor es nada más que cumplir más años. Vamos a mantener los mismos rasgos de personalidad, y eso de que una persona mayor, pobrecita, es toda buenita y no mata una mosca, no es así. Es una persona igual que cualquier otra y va a mantener sus rasgos de personalidad y se van a poder acentuar. Claro. Y bueno, si durante su vida era una persona difícil del trato, cuando sea mayor, aunado a otro tipo de patologías que se le puedan sumar, se va a incrementar ese tipo de conductas.
el comenzar discusiones sin sentido, tratar siempre de argumentar y de tratar de ganar la discusión, el tener comportamientos de ser un sabelotodo o un experto. No, porque yo soy mayor, sé lo que te digo, porque yo soy más preparado, porque tú siempre te equivocás, porque yo soy tu padre y lo debes hacer de esta manera, porque yo soy el hombre, porque yo soy la mujer y soy la que lleve el hogar adelante. Este tipo de conductas muchas veces están encubriendo a un narcisista. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos ante un narcisista? Si sentimos que la otra persona siempre necesita admiración, si nunca está dispuesta a compartir mis intereses o a escuchar mis necesidades, si tengo miedo a sus enojos, porque esto es algo que también se da mucho, son personas que suelen estallar, enojarse, humillan al otro, y hay que tener, y si uno siente que tiene miedo, no le voy a decir esto porque se va a enojar, me va a empezar a agredir, me va a ofender, bueno, ahí tenemos que empezar a pensar, ¿estaré ante una persona narcisista? Claro. ¿Y esto cómo me puede afectar? ¿Cómo puedo convivir con una persona narcisista? Que esto era un poco... Era un poco la temática de hoy, cómo convivir, pero además otra pregunta que se me viene, además de cómo hacer para convivir con este tipo de trastornos de personas con este trastorno de personalidad narcisista, si tiene... ¿es tratable, es mejorable, se puede a través de la terapia mejorar este tipo de trastorno? Siempre y cuando la persona esté dispuesta a reconocer. El problema, el narcisista no lo reconoce. Muy pocas veces se logra a través de mucho tiempo de terapia que comience a ver la realidad, que comience a empatizar con la gente de su entorno. Porque recordemos que es un mecanismo de defensa. Hay que tratar a ver qué es lo que lo lleva a tener este tipo de comportamientos. O sea que es más bien el entorno, las personas que lo rodean, los que tienen que aprender a saber cómo tratarlo. Exactamente, el distanciarse emocionalmente, intentar que no nos afecte, porque muchas veces es imposible no convivir con estas personas. Claro. Como decíamos, puede ser nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro jefe. Sí. Muchas veces es imposible. Entonces, estar conscientes, tratar de distanciarnos, mantener sus palabras y acciones que no lleguen al nivel del humillante. Si comienza a ofender, bueno, tratar de hablar y decirle, esto no te lo puedo permitir, y si esta persona sigue, uno se retira. Me hiciste acordar a un dicho, a palabras necias, oídos sordos. Así es, así es. Los dichos populares tienen mucha sabiduría. Sí, tal cual. Gabriela, tengo algún mensaje que me gustaría compartir contigo para que podamos contestar. Claro que sí. Mercedes nos dice, buenas tardes, muy interesante el trastorno de personalidad narcisista. Creo que mucha gente lo padece, pero no ha sido diagnosticada y se lo aguanta porque no nos queda más remedio. Ojalá hoy Gabriela y Andrea las escuchen muchos de los no diagnosticados y consulten para tratarse. Nos harán un gran favor a la humanidad, y nos manda saludos Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. José dice, quisiera consultar si el trastorno narcisista tiene cura o siempre, a pesar del tratamiento, surgen betas o problemas del trastorno, y nos manda saludos José. De las dos preguntas, creo que la primera un poquito la contestamos. Sí. La clave está en cuidarnos nosotros, mantener distancias de estas personas, no abrirles nuestros sentimientos, porque es muy probable que no les interese, nos va a doler su indiferencia, y el confiar y abrirnos con alguien y que bueno, que esta persona no sea receptiva. Y lo que preguntaba el otro oyente, sí. Como les decía, la persona tiene que estar dispuesta a hacer la terapia, a comenzar a explorarse, porque recuerden, tiene baja autoestima y tiene que reconocer que hay situaciones que lo han hecho de esa manera y tiene que reconocer el daño que hace con su conducta, con su comportamiento. Y es muy difícil que la persona que tiene rasgos narcisistas lo haga. Así que lo más importante no es intentar cambiarlo, porque eso va a ser muy complicado. Claro, sí. Y es más fácil cambiar uno que dejar que ese comportamiento nos afecte.
Irene acá, mira Gabriela, tenemos otro mensaje que habla del tema laboral. Dice Irene, qué difícil tener un jefe narcisista, no podés ni chistar y si le decís algo o dice algo tenés que decir amén o te quedás sin trabajo. Un gusto escucharlas como todos los miércoles y nos manda saludos Irene. Gracias. Muchísimas gracias Irene, es excelente. ¿Y cuántas veces se da? Y en una relación de poder con un narcisista es muy difícil, pero debemos pensar que no va específicamente con nosotros, sino que él se comporta así con todo el mundo. El problema lo tiene él. Claro. Por eso mantener la distancia dentro de lo posible es lo más adecuado, porque es muy complicado convivir con un narcisista. Y bueno, hay que tratar de determinar esos límites. Y bueno, como decía el otro oyente, acudir ayuda cuando vemos que no podemos y está dentro de la familia. Claro. Si es un jefe, como nos decía el oyente, tratar de mantener en un límite, es decir, decirle, bueno, hasta cierto punto, pero cuando se pasa a la ofensa, a la agresión, a los gritos, porque realmente son personas que muchas veces rayan en la agresividad o son agresivos directamente. Claro. Ahora, Gabriela, yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Si tenemos a alguien en la familia o en el trabajo, en algún lado que no, o sea, no sea una persona que esté dispuesta o que podamos decirle, bueno, anda a terapia y solucionalo vos. De pronto, si tenemos ese problema de estar al lado de una persona narcisista que nos está haciendo mucho daño, quizás podamos ir nosotros a terapia para ver cómo tratar o cómo vincularnos de manera que esa persona no nos lastime, ¿no? Exactamente, Andrea. Cuando no podemos cambiar al otro, que muchas veces sucede, tenemos que ver nosotros cómo podemos afrontar esa relación, cómo podemos hacernos fuertes para manejar eso que nos resulta tan difícil. Claro. Muchas veces es necesario asumir que, bueno, esa persona es así, y bueno, algunas veces no puedo cortar, otras veces sí se puede cortar, claro, más allá de que sea un familiar. Sí. Muchas veces si tengo un hermano o un padre o una madre y es una persona que es tóxica, que me hace mucho más daño, hay que tener la fortaleza de entender que el otro tiene un problema, pero que no puedo permitirle. Pero es un proceso muy complejo. Claro. Muy complejo el aceptar eso y tomar esa decisión de quiebre. Uh-huh. Por eso te digo que a veces estar apoyado a través de un profesional que te escuche, que te oriente, siempre es más fácil a veces tomar ese tipo de decisiones que no son fáciles, ¿no? Sin duda que sí, Andrea, es muy necesario. Gabriela, no sé si te queda algo que quieras redondear. Quiero compartir el próximo tema, que vamos a hablar el próximo miércoles, que viene a ser como la contracara de esto, y es la importancia de asumir nuestros errores y la responsabilidad de nuestras acciones. Muy interesante. Gabriela, nos dejas pensando todos los miércoles y con deberes, con tareas, que yo creo que es muy importante. Un placer, como todos los miércoles. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre, Andrea. Buena semana para todos. Igualmente para ti. Vivencias.